últimos años podríamos decir que se ha venido dando un término, no solo en Costa Rica, sino en América Latina, que se ha hecho como muy popular. Escuchamos hablar de gobernabilidad o de ingobernabilidad, y se ha puesto de moda decir que en Costa Rica es un país ingobernable. Y yo creo que hay cosas que nosotros podemos analizar y tratar de comprender los costarricenses. ¿Qué en realidad es gobernabilidad? ¿Cómo lo podemos definir y qué elementos tiene? ¿Hacia dónde vamos con este tema? Así es que vamos a tratar en esta mañana un tema como este, todos atentos para lograr comprender qué nos dicen los políticos cuando nos hablan así. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida a Tribuna Política a dos compañeros de este espacio, al analista y politólogo, el señor Rotzai Rosales. Bienvenido, Rotzai, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, Gustavo Araya. Buenos días, un placer. Analista y especialista en comunicación política. Bienvenido, don Gustavo. Así es que vamos a tratar. Y Rotzai, ¿qué le parece si iniciamos con usted? ¿Cómo definimos la gobernabilidad? Gracias, Isabel. Hoy me toca hacer tal vez un poco el recorrido histórico que suele introducirnos siempre don Vladimir. Sí. En ausencia de él, pues me toca a mí ese honor. La gobernabilidad es un concepto posterior al concepto originario, y hay que empezar a entenderlo así. El concepto original es el concepto de ingobernabilidad, por su tradición en castellano, su traducción. ¿De dónde surge? Surge a partir de un informe que emite una comisión trilateral al Banco Mundial a mediados de la década de los 70, para ser específico, en el periodo 73-74, para tratar de identificar cuáles son los problemas que las democracias jóvenes de ese momento están viviendo después de su transición desde los autoritarismos o desde los totalitarismos. Ya vivíamos para esa época lo que algunos autores como Samuel Huntington llama la tercera ola de la democratización, ¿verdad? Que es una oleada importante en donde se introduce la democracia como forma de gobierno en varios países. Y el Banco Mundial, entre otros organismos, principalmente, es interesante, organismos financieros internacionales, empiezan a preocupar claramente en dónde y cómo invertir sus recursos en esas jóvenes democracias. Entonces el concepto de ingobernabilidad es digamos así, patentado por esta comisión trilateral, justamente conformada por tres señores. Ya mencioné uno, a Samuel Huntington de los Estados Unidos, a Michel Crozier de Francia y a Watanuke de Japón. Estos tres señores emiten un informe y dicen, sí, la democracia tiene problemas de gobernanza. El problema principal para las democracias es lograr ese equilibrio entre eficacia en la toma de decisiones de parte del aparato público, estatal, gubernamental, y legitimidad en ese proceso de toma de decisiones. O sea, que esas decisiones también tienen que estar investidas de algún grado o de un importante grado, digámoslo así, de consenso y de legitimación social. Y es ahí donde surge el concepto de ingobernabilidad, como un problema en primera instancia visto por la derecha, digámoslo así, y por los conservadores, como un problema del Estado que, pobrecito, se siente agobiado por la gran cantidad de demandas de parte de la sociedad civil, ¿verdad? Y se ve saturado. Ahí dicen, en su traducción dice, hay una sobrecarga de expectativas de la ciudadanía, y pobres los estados democráticos débiles y pequeñitos y pobres porque no pueden tomar decisiones. Por supuesto, a esto hay una reacción de la izquierda a mediados ya de los 80, y dicen, no, el problema no es de gobernabilidad porque el pobrecito estado no puede tomar decisiones, sino que esto es causa de la reducción misma de los estados de bienestar. Es culpa de un modelo, ya parece entonces empezándose a llamar neoliberal, que reduce a sus mínimas capacidades y a su mínima expresión y el Estado, y entonces no puede tomar decisiones, pero sobre todo no puede tomar decisiones legítimas. Hoy, para terminar con este recorrido, entendemos dos conceptos entonces. Aunque el dominante, digamos, el que reproducen masivamente los medios de comunicación y sobre todo, usted lo dijo ahora, Isabel, las personas políticas, no la academia y no los analistas, es el de ingobernabilidad. Resulta que ahora todo es una palabra mágica, ¿verdad? Y le achacamos la responsabilidad de no tomar decisiones legítimas y con validez para toda la sociedad a un problema de gobernabilidad y del aparato del Estado, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos el problema de la gobernanza.
Gobernanza más bien entendida desde esta influencia más de tipo pluralista o de izquierda, que dice, no, el problema no es del aparato estatal exclusivamente. El problema es que quienes van a tomar decisiones, esas decisiones las toman sin consultarle absolutamente a nadie de la sociedad. Y por eso cuando vuelven a caer esas decisiones o esas leyes o esas políticas públicas en la sociedad, son absolutamente ilegítimas y las rechazamos. Esa es la situación de ahora. Tenemos entonces no solo un conflicto conceptual, estamos hablando de ingobernabilidad o de falta de gobernanza. No solamente hay un problema ahí, sino hay un problema de la realidad, ¿verdad? ¿Con qué estamos significando estos conceptos? ¿Es un problema efectivamente del aparato estatal o es un problema de quienes gobiernan que no les gusta? Como han dicho más de un expresidente aquí, o por lo menos uno muy recientemente, que el problema es ese montón de partidos y ese montón de opciones políticas que no nos permiten a los de siempre tomar las decisiones con la facilidad y la agilidad que nosotros queríamos. ¿Son esos los problemas, don Gustavo? ¿De gobernabilidad realmente? No, como bien lo señala Roxay, el tema se ha invertido, ¿verdad? De la imposibilidad del Estado, efectivamente, de tomar decisiones o de cumplir con las expectativas populares, a una suerte de pobrecitos los políticos que llegan a gobernar, que el Estado se les convierte en una maraña de trámites o una maraña de, digamos, de límites para que no impongan su voluntad a como ellos quieren, efectivamente. Entonces, digamos que esa inversión pone al Estado siempre, y aquí es el juego ideológico, como una demanda social por una parte, pero por otro lado, no como una incapacidad de la clase política, sino como algo inherente a la burocracia. Y me refiero a burocracia en términos clásicos, en términos de un aparataje institucional que funciona para no dar, digamos, atención a necesidades sociales y atender, digamos, el orden de las cosas. Perdón. Entonces ahí, digamos, coloca, vea qué interesante, porque entonces coloca al Estado como lo malo, ¿verdad? Toda participación estatal, ya, incluso para los propios políticos, ¿verdad? Que se quejan entonces, y este político que señalaba Roxay recientemente, hará un par de periodos como máximo, ¿verdad? Periodo y medio de gobierno, que decía que por la Contraloría General de la República, por la Procuraduría, que por la serie de, digamos, requisitos que se piden para controlar su voluntad, se convierte en ingobernable el Estado. Y bueno, de nuevo, esto coloca en la psique de las personas que el problema de todo esto entonces se resume con menor cantidad de Estado, y ahí es donde empezamos con el problema, porque es un Estado entonces que se quiere desde el punto de vista del modelo reinante, en donde se necesita un Estado que sea pequeñito, ¿verdad? Muy pequeño en términos de tamaño, ojalá la menor cantidad de burócratas posible, pero que además sea como una suerte de gobierno nada más dictatorial, de que quien llegue pueda hacer a voluntad lo que estos sectores quieren. Es como un Maradona, un Leo Messi, ¿verdad? Lo que pretenden. Y resulta que hay muy pocos Leo Messi y Maradona, ¿verdad? De mi tamaño, ¿verdad? 1,65 m y muy buenos. No, esos son excepciones. Y resulta que quiere un Estado de esa naturaleza, ¿verdad? Reducido a su mínima expresión, pero con una capacidad y una agilidad que no sabemos de dónde la van a sacar. Y ese justamente es el problema que ellos le atañen como el de gobernabilidad, ¿verdad? Perdón. Y este es, digamos, para ir llevando el problema, no al Estado, sino a donde debería de estar, es precisamente en la apuesta en común de un diálogo, pero real, de los diferentes intereses que en los sectores existen, y el Estado dirimiendo precisamente esos intereses, ¿verdad? Porque aquí es cuando uno funciona en virtud de los intereses de solo uno de los sectores, no de los otros. Muy bien. ¿Cómo el Estado, digamos, o cómo los costarricenses, en este caso, y enfoquémonos en nuestro país, no nos vayamos muy largo, cómo y de qué forma podemos entender la gobernabilidad del lado positivo, ¿verdad? Que la gobernabilidad como algo positivo, o es tan negativo como nos la quieren hacer ver en este caso, dado los puntos de vista de ustedes, la parte política, de que somos ingobernables. Bueno, ¿Cómo podemos verlo en positivo? ¿Qué en realidad, qué positivo tiene esto? Es que en realidad el ejercicio del gobierno debería ser siempre un buen ejercicio de gobierno, ¿verdad? O sea, la gobernabilidad es parte consustancial a el ejercicio de gobierno, de ahí se deriva, ¿verdad? La palabra. Entonces, claramente tendría que tener una connotación positiva si habláramos de gobernabilidad, pero entendemos, con lo que dije en la primera intervención, que el concepto nace en negativo.
nace planteándose como un problema de ingobernabilidad. Las democracias, peligro, si hay muchos actores, si hay mucha pluralidad, si hay muchos partidos políticos, si hay muchos gremios y sectores y muchas asociaciones, corre el riesgo de ser ingobernable. Entonces nótese que siendo más bien una característica de un buen ejercicio en democracia, la gobernabilidad debería ser lo óptimo, ¿verdad? Porque hay consulta, porque hay diálogo social sobre el cual están apoyados los procesos de toma de decisiones. Resulta que más bien esto es visto como una amenaza, Isabel. ¿Se entiende? Entonces creamos el concepto que ahora yo llamo los conceptos místicos y mágicos, ¿verdad? Porque tienen una valoración, ya sea positiva o negativa, pero no los entendemos. Otra vez volvemos a los temas que hemos venido hablando desde hace 2 semanas. Pareciera que la política está hecha de tal manera, con tal lenguaje, con tal sofisticación, para que la gente que debería ser la primera interesada y la primera preocupada y la primera en participar, no se quiera meter, empezando porque no entiende de qué estamos hablando cuando hablamos de un problema, ¿verdad? No sabiendo que más bien esas palabras, esos conceptos se crían para que la gente tenga miedo de involucrarse en la política democrática, ¿verdad? Ciertamente la responsabilidad que aquí tenemos todos en la gobernabilidad es de todos. Es del Estado, es del mercado y es de la sociedad civil, lo que llamamos la ciudadanía, ellos llaman ahora. Pero ese es el dilema eterno, Isabel. No solamente en la democracia, sino en los autoritarismos, en los totalitarismos. ¿Cómo hacer compatible el Estado, que tiene unas funciones específicas, que es la protección del interés público, del interés general, el mercado, cuyo interés es hacer plata, el lucro? Y hay que entenderlo así. Ni el Estado sirve para hacer plata, ni el mercado sirve para distribuir. Justamente por esos dos existen de manera separada. Y una ciudadanía que trata de nutrir y de solicitar, también de demandar de parte del mercado y del Estado respuesta a sus demandas. Entonces, esa es la discusión eterna. Entre más Estado, ahora uno vea, va a estar más cercano de un tipo de gobernanza más bien inclinada hacia ¿hacia qué? Hacia los procesos dialógicos, hacia la consulta, deliberación. Si nos acercamos más al mercado, por ejemplo, o hacia visiones más individualistas, estaremos más cercanos a una visión de ingobernabilidad en donde el pluralismo más bien es vetado. Tenemos 2 visiones de gobernabilidad y gobernanza. Una que llamamos la elitista, ¿verdad? La democracia elitista, la que creemos que entre menos jugadores hayan en el juego mejor, y la versión pluralista, que dice que más bien entre más jugadores hayan en el juego es mejor. Y ahí es donde se incrusta el tema de la ingobernabilidad. Y le meto un gol. Exactamente. Entonces, ojo cuáles son los candidatos a la presidencia de la República que proponen uno u otro modelo, claro, cuando se persigue que uno de los modelos trascienda hacia el otro. Cuando se habla de gerenciar al Estado, cuando se habla de que ya el Estado es ingobernable, de que ya la Asamblea Legislativa podría ser prescindible y que es mejor gobernar por decreto, usted va haciendo entonces cuál es la lógica, que vamos para un lado o vamos para el otro. Así es. O sea que el discurso de que se puede gobernar por decreto no sería muy saludable en democracia. Digamos que no lo veamos en saludable o no saludable, ¿verdad? Pero cabe la pregunta. Hablemoslo en términos de lo que venimos hablando. Precisamente un Estado participativo generaría los espacios para que entonces, más bien, al contrario, la posibilidad y la capacidad del liderazgo se notaría efectivamente cuanto más participación exista. El liderazgo, cuando yo soy el que impongo las reglas y cuando yo soy el que tengo el poder y todos los demás me obedecen en términos verticales, hacen dudar, digamos, de cuál es la concepción de democracia sobre la que estamos hablando. Correcto. Si pudiéramos definir en esta mañana el tema de los elementos de la gobernabilidad, podemos hacer A, B, C para que todos los costarricenses podamos comprender qué es, hacia dónde vamos, qué se busca con estos términos, porque muchas veces cualquier ciudadano, aquí no estamos hablando en el mundo, no solamente somos los ticos, para decirlo en pequeño, no, en cualquier lugar del mundo, una cosa es el discurso político, una cosa es lo que dice el político y otra cosa es lo que comprende o trata de entender el ciudadano. Entonces, a veces el político dice una cosa y el ciudadano dice, qué bien viste, y tal vez no es nada bueno para él, pero él lo está entendiendo como muy bonito. Entonces, tratemos de comprender un poquitito, y por eso les digo, ayúdenme con esos elementos del ABC, de la gobernabilidad, de ese término, de esa definición, que nos ayude a todos a tratar de comprender y de tener claridad, porque como decimos aquí en Tribuna Política,
yo quisiera rescatar muchas cosas, pero voy a rescatar 2 nada más. Gracias a Dios ninguno piensa igual, difícilmente coinciden en el pensamiento. Uno piensa de una forma, otro piensa de otro, lo que enriquece el diálogo. Y así nos permite a todos tratar de comprender y generar una opinión saludable. Así es que por ahí me atrevo a decirles cuáles elementos consideran ustedes que son claros y que debemos de conocer los costarricenses, en este caso en el tema de gobernabilidad. Me parece que ya lo hemos hablado, pero podemos, digamos, sintetizarlo en el ABC, con los elementos que ya mencionamos desde el principio. Primero, la presencia de un Estado fuerte, un Estado ágil y un Estado que sepa concertar. Eso es importante. O sea, no solo que sepa tomar decisiones. Dijimos que los elementos claves del buen gobierno es que haya eficacia, pero que también haya legitimidad, ¿verdad? Entonces ahí tenemos Estado, eficacia y legitimidad. También necesitamos una sociedad civil participativa, como lo dijo Gustavo. O sea, necesitamos que la sociedad se involucre, demande, pida y participa en los procesos de toma de decisiones, ¿verdad? Y necesitamos también un mercado que facilite esas condiciones para que el Estado pueda tomar las decisiones que sean satisfactorias para toda la sociedad y para los intereses también de la economía. Entonces, nótese, Isabel, que no es una fórmula fácil de conciliar, ¿verdad? Porque en los ingredientes que queramos meter a cada uno de esos elementos, los que dijimos, Estado, sociedad, mercado, legitimidad y eficacia en la toma de decisiones, llevamos 5, hay más, ¿verdad? Porque tiene que ver con elementos del contexto también, entre otras cosas, pero lo cierto es que esos elementos nunca se desarrollan de manera congruente y va a depender, como bien lo dijo Gustavo y le hemos venido insistiendo, del modelo de democracia que nosotros queramos tener. Eso es un elemento importante. Existe la gobernabilidad y los problemas de ingobernabilidad o gobernanza solo en las democracias. No, porque resulta que los sistemas más gobernables, los que resulta más fácil de una visión más elitista para tomar decisiones, son los autoritarismos, las dictaduras y los totalitarismos, porque ahí usted no tiene que consultarle nada a nadie. Ese es el sueño de este gobernante de 2 veces de este país, que dice que qué pereza con ese picadillo de partidos políticos y de gente opinando, que ahí nada más deberíamos ser nosotros los filósofos reyes, al estilo Platón, ¿verdad? Deberíamos ser los gobernantes que sí sabemos, los que tenemos que tomar las decisiones por todo ese mundanal, ¿verdad? Resto de gente que no sabe qué está hablando, pero que quiere participar. Ahí empieza, a mi juicio, los verdaderos problemas de la gobernabilidad y de la gobernanza. ¿Y por qué ojalá? Porque en la medida en que no participen, vamos a ver, consubstancial a lo que estaba señalando Rosadi, el tema de establecer procesos de legitimidad, de confianza finalmente, digamos, entre los participantes. En tanto menos participantes existan, las confianzas pueden ser incluso llegar a alianzas, y eso es peligroso, ¿verdad? El tema de pesos y contrapesos en democracia es importante. El otro asunto es la gobernanza, o sea, la forma en que se organiza el Estado, ¿verdad? Y me refiero no al gobierno y no al Estado en estricto sentido, digamos, en el aparataje, sino completamente tierra, completamente lo que es territorio, lo que es población y demás. La gobernanza, que es esa forma en que nos organizamos, tiene que ser de amplia cobertura, ¿verdad? No puede ser una gobernanza en la que la participación se vea restringida, más bien tiene que ser una gobernanza en la que la participación sea más bien, ojalá compelida, ojalá impulsada, ojalá promovida, ¿verdad? Entre más personas participen, más nos ponemos entonces en la tesitura que tengamos que negociar. Y más tenemos que tomar en cuenta entonces otros participantes y otros intereses, y no solamente los de cierto tipo. Y el otro tema es la transparencia, que me parece que es fundamental también al tema de gobernabilidad. Cuanto menos transparente es un proceso, ¿verdad?, menos gobernable se vuelve. ¿Por qué? Porque efectivamente quien quiere tomar las decisiones a su voluntad, más verticales, con menor participación, tiende a dejar entonces escondidos ciertos otros procesos sobre los cuales están involucrados sus intereses. En la medida en que yo transparento mis intereses, efectivamente entonces voy a dejar ver cuáles son todas esas gamas de intereses y quiénes son las participantes finalmente. Y eso evidencia, en el caso costarricense y cualquier otro caso, quiénes finalmente están gobernando en nuestro país. Y ese es un ingrediente importantísimo dentro de lo que tiene que ver con gobernabilidad. Si no hay transparencia, la gobernabilidad, digamos, que también flaquea por ahí. Ese elemento, Isabel, que menciona Gustavo, es fundamental. Transparencia, lo dijimos la semana pasada, petición y rendición de cuentas. Tenemos que pedirle cuentas a los gobernantes, y los gobernantes tienen que rendir de manera transparente esas cuentas. Y el otro elemento que
Claro, lo dimos por supuesto en este país, siempre lo damos por supuesto y no, tenemos que acordarnos siempre. Tiene que regir el imperio de la ley, ¿verdad? Todo proceso, toma de decisiones participativo y representativo tiene que estar supeditado y sujeto en democracia a lo que dice la Constitución y lo que dicen las leyes. Y todos estos temas, Estado, leyes, Constitución, los vamos a ver justamente esta semana, cuando analicemos el problema ya de manera más transversal y puntual de la gobernabilidad. Y siendo ustedes tan estudiosos en esta materia, espero no meterlos en un problema, pero yo quisiera preguntarles de qué lado estamos cojeando los costarricenses en gobernabilidad. Hacemos una pausa y volvemos. Los libros me enseñaron a pensar y el pensamiento me hizo libre. Un mensaje de Diario Extra. Toda la actualidad de los clubes de la Primera División. Análisis, estadísticas y el acontecer del deporte internacional y demás disciplinas deportivas. En un solo canal, Noticiero Extra Deportes, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche. Solo por Extra TV. Vivimos en un mundo que sufre cambios constantes. Cambios que nos llevan a situaciones extremas. Domingos en Familia es un programa que abre la ventana en busca de soluciones. Buscamos y proponemos soluciones que beneficien a la familia costarricense. Todos los domingos a las 8 de la mañana, Extra TV presenta Domingos en Familia, un programa hecho para toda la gente. Juventud Dorada, un programa para la familia, especialmente los adultos mayores. Así es, los invitamos todos los domingos a las 2 de la tarde y con reprise a las 11 de la noche, aquí en Extra TV, Canal 42. Recuerde, en el canal del pueblo, Juventud Dorada, un programa familiar con énfasis en el adulto mayor. Seguimos en Tribuna Política y como les preguntaba antes de la pausa, señores, ¿cuáles de esos elementos que hemos estado hablando durante la mañana, durante estos minutos, realmente de qué lado estamos cojeando nosotros, los costarricenses, con nuestra gobernabilidad? Gustavo. Wow, o sea, vamos a ver, yo diría que en todos. Vamos, ¿con cuáles elementos estamos cojeando? Alcanzar la perfección o alcanzar, digamos, un estado de digamos, máximo de los diferentes elementos que hemos señalado acá, especialmente los que señalaba Rosa, por ejemplo, el tema de legitimidad, es humanamente imposible, ¿verdad? La legitimidad absoluta no existe. Estamos cojeando, sí, sin duda alguna estamos cojeando desde hace bastante tiempo en tema de legitimidad, especialmente cuando nos damos cuenta que los apoyos, digamos, a determinadas políticas estatales, ¿verdad? Qué sé yo, vamos a ver, el tema de, para poner uno polémico, el tema de la platina, bueno, o el puente, Alfredo González Flores, que se supone que debería contar con con un buen apoyo popular, precisamente porque se trata de un tema que nos aqueja a muchos, ¿verdad? Especialmente a los meseteños, al resto de Costa Rica, una parte importante de Costa Rica pues le afecta indirectamente. Uno esperaría que haya un relativo apoyo, ¿verdad? Hay sectores, especialmente políticos, que no brindan el apoyo necesario, por ejemplo, a esa política particular, porque tienen intereses en que efectivamente, digamos, falle.
¿verdad? Entonces uno se da cuenta que la dinámica política en Costa Rica, en el tema de legitimidad, fallamos mucho porque mis intereses no necesariamente son los intereses nacionales, sino los intereses contrapuestos para que mi rival precisamente no gane. ¿Llega la mezquindad política a esos niveles? Absolutamente, es como sustancial la política, ¿verdad? Las negociaciones de tipo tabla rasa, ¿verdad? Yo gano mientras usted no gane nada, o si usted gana tiene que ganar lo menos posible porque mi interés es que yo regrese al poder. Entonces, es un tema de poder. Entonces, ¿dónde está el sentimiento de que gobiernan por el pueblo? ¿Dónde quedó el pueblo? Justamente eso es lo que está diciendo Gustavo, es donde renqueamos, Isabel. O sea, esa es parte del renqueo, digamos. Sí. Una de las patas, digamos, que no está funcionando dentro de estas, porque además es como una mesa, ¿bien? Tiene como 5 componentes. Una de esas 5 patas es el problema de la legitimidad, ¿verdad? O sea, no interesa que la gente participe. En realidad lo dijimos desde la semana pasada. Para el político, el político tradicional, por supuesto, o sea, el que no ve en la democracia una oportunidad para que haya más opciones y demás, o sea, una visión más elitista, como lo hemos dicho, para ese tipo de personaje, porque existe. Sí, claro, como existen los otros también donde le dijimos, la participación compulsiva es lo importante, no importa quién participe, si yo puedo estar metido en absolutamente todo. Nótese que se trata de extremos, ¿verdad? Por un lado tenemos una sociedad, ¿verdad?, que dice creerse participativa, que quiere participar, que quiere verse incluida en los procesos de toma de decisiones. Tenemos una estructura institucional que tiene mecanismos e instituciones, repito, o institutos, llaman algunos, para que la gente participe, como lo vimos la semana pasada, ARECEP, cabildos abiertos, iniciativa en la presentación de proyectos de ley, juntas de educación, juntas de salud. Existen esos mecanismos, pero existe todo también una cultura, un proceso de deseducación para que veamos esos espacios como una pérdida miserable de tiempo. Sí. Entonces, claramente... ¿Sabe dónde renqueamos también muchísimo? Claramente eso es un problema. En la parte de transparencia, y no me refiero solamente al tema del Estado, también me refiero a medios de comunicación. Hay medios de comunicación que, por la opacidad con la que trabajan, buscan una y otra vez, efectivamente, mostrar al Estado como el gran problema que tenemos todos. Vamos a ver, el Estado no puede desaparecer, al menos no ahora. Bueno, históricamente no puede desaparecer. Y hay gente que cree que el problema de todo esto se trata de un asunto, digamos, por ejemplo, de sueldos, cuando es una parte del problema, ¿verdad? Y ni siquiera es un problema, es parte de un gran problema. O quieren verlo todo por el tamaño del Estado, y tampoco tiene que ver todo por el tamaño del Estado, ¿verdad? Y otros quieren verlo solamente del mercado. Vamos a ver, y entonces cada quien pone su parte del problema, obviando el resto de los temas, y es precisamente cuando algunos medios de comunicación empiezan a trabajar solamente bajo una dinámica de señalar, es el Estado el problema, es el Estado el problema, es el Estado el problema, y no importa qué gobernante llegue, siempre va a ser el Estado el problema. Y uno se da cuenta cuando usted pasa las noticias y usted solamente se da cuenta de las noticias negativas, ¿verdad? Porque hay de por sí ya un enfoque negativo a todo aquello que sea público, a todo aquello que sea político, precisamente ¿para qué? Para garantizarse por la vía de que no transparento cuáles son mis intereses, para que haya una menor participación. Y ahí empezamos a socavar entonces cada uno de los diferentes temas. Por ejemplo, usted ve los temas de consenso. Los consensos no son solamente las grandes concertaciones que se dieron, por ejemplo, en la época del Combo o en la época del TLC. No, tenemos procesos de concertación o microprocesos de concertación a cada momento. Negociaciones que se están dando en este país todos los días. Y hay medios de comunicación y hay intereses que estos medios de comunicación buscan, ¿verdad?, que no transparentan, pero que buscan defender, que lo que hacen es socavar todos los días todos los procesos que sobre negociación se hayan dado en Costa Rica. Entonces lo ridiculizan, lo llevan solamente a la dimensión negativa, destacan aquellos hierros, pero no destacan todos los otros que son logros. Efectivamente, cuando nos sentamos a la mesa, ya es un logro en este país. Muy bien. ¿Qué otros elementos? No, está el problema de la eficacia, ya lo dijimos. Ya identificamos que hay un problema de legitimidad, ¿verdad? Tenemos un doble discurso. Queremos que la gente participe, pero también impedimos, o los políticos impiden sistemáticamente que las personas puedan participar. Pero el problema ciertamente es de la eficacia. O sea, hay problemas para tomar decisiones en el tiempo en que la gente necesita tener respuestas. ¿Tenemos que omitir ese problema? No, también hay que visibilizarlo, Isabel. Pero aquí es nuevamente la importancia del diálogo social o el diálogo nacional y los procesos de negociación que han sido, como dice Gustavo, sistemáticamente no solo bombardeados, sino satanizados. Resulta que las negociaciones en la empresa privada son absolutamente naturales, buenas, santas,
y en el sector público son malas, a priori, corruptas. No, claro, y además condenables, ¿verdad? Entonces, tenemos una dualidad. ¿De qué estamos hablando? Resulta que todo lo público es malo y todo lo privado es bueno. Esa es una posición, claro, que algunos defienden. Y que los medios de comunicación, además, porque son empresas privadas, debemos acordarnos de eso, aunque digan que defienden la opinión pública, y muchos lo hacen, como este medio. Lo cierto es que finalmente los medios de comunicación son empresas privadas. Entonces, Gustavo, tenemos que entender desde la comunicación también que ellos van a defender esa posición. Isabel, ¿cuál es el problema? El problema es que ya estamos, eso me preocupa a mí más, esta semana, a partir de mañana, para que todos los televidentes sepan, a partir de mañana vamos a empezar a traer señoras y señores acá, que van a empezar a hablar de soluciones a la gobernabilidad o a la gobernanza o a la ingobernabilidad, cuando ni siquiera, para variar en este país, nos hemos puesto de acuerdo qué entendemos y a dónde están los problemas. Y ya estamos ofreciendo soluciones, porque es lo más rico, lo más sencillo y lo que más se vende en campaña política. Eso es lo que más vende, son productos terminados sobre la base de qué diagnóstico o sobre la base de qué problemas, de completamente otros problemas. Entonces unos ofrecen aspirinas para curar el dolor de, ¿qué? Del estómago, ¿verdad? Y otros ofrecen buscapina para curarnos un dedo, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Lástima que no está don Vladimir, repito, porque él formó parte de una comisión llamada la Comisión de los Notables, ustedes recordarán, que emitió un informe que a su vez es muy parecido, si me permiten adelantar criterio, con lo dicho en el 2001, diciendo que aquí todo se resolvía cambiando la forma de régimen de un sistema presidencial a uno parlamentario. O sea, otra vez, importando las modas, adaptándolo a la tica y haciéndolo mal. Porque aquí nos llegan las modas tarde y nos llegan las modas furries, dirían algunos, ¿verdad? Pero como nos suena interesante, nos suena sofisticado y los medios saben mal, lo reproducen porque es importado, sufrimos el típico malinchismo latinoamericano. Todo lo que venga de afuera con algún nombre extraño nos suena llamativo. Y hay que importarlo, ¿verdad? Y ese es parte del enorme problema que estamos viviendo hoy. No, increíble de verdad. ¿Qué podemos analizar realmente como costarricenses? Sí. Porque aquí lo importante no es hablar por hablar. Como decimos en Tribuna Política, lo que buscamos es poner la política a conciencia, no solo que conozcamos la política, sino realmente entender cómo se mueve, porque todo lo que escuchamos en la política es corrupta, todos somos corruptos, todo aquel que se mete en política es para robar, y empezamos a escuchar todas esas cosas. Pero ¿qué tanto como costarricenses, como ciudadanos, estamos siendo nosotros realmente participantes de las cosas que se dan al omitir cualquier tipo de participación y que cualquiera haga lo que quiera y no importa? Sí, y una participación que tiene que ser informada, ¿verdad? Esto me parece que el Tribunal Supremo de Elecciones ha hecho una bonita campaña, probablemente, vamos a ver, no suficiente como en todo, ¿verdad? Con sus imperfecciones, pero me parece que es importante porque tiene que ver con participación informada. Y nos referimos a este tipo de programas, nos referimos incluso a cuántas veces criticamos un proyecto de ley sin siquiera haberlo leído. O cuántas veces criticamos, ¿verdad?, por lo que vemos en un titular de un medio sin siquiera haber leído la nota. Entonces esto tiene también que cambiar. Pero algo que quería mencionar, Isabel, que me parece también importante, es que, vamos a ver, la gente tendemos a calificar la política, ¿verdad?, como corrupta, exacto, como mala, como... ¿Quiénes se benefician con eso? Se benefician varios grupos que quieren que efectivamente no participemos en política, pero es que tenemos que saber que efectivamente la política es un tema, y así decíamos en el programa número 1 de esta serie, la política es un juego de poder. Y entonces, en la medida de que es un juego de poder, se trata efectivamente de ¿qué? De ver de qué manera es como jugar, vamos a ver, todos hemos jugado Gran Banco, hemos jugado ajedrez, hemos jugado cualquiera de los otros. ¿Cuál es el principio? Ganar, ¿verdad? Pero también con unas reglas claras, con una transparencia. Ganar limpio, exactamente. Sí. Entonces, esa es la crítica de fondo, ¿verdad?, que se tiene que dar. Todos estos procesos de ingobernabilidad o de gobernabilidad son absolutamente válidos. Y en el juego de la comunicación política, llamarle a unos de una manera y otros de otros, y volverlos opaces y volverlos, ¿verdad?, en a veces transparentes, a veces no, todo esto es parte de ese juego. Lo que pasa es que no se vale cuando se hace a partir de la imposición y cuando se hace a partir, digamos, de la no claridad de las reglas del juego. Por eso le decía que el tema de la gobernanza, de cuáles son esas reglas del juego que se establecen para que se den los procesos, son importantes. En la medida en que nosotros no participemos en la conformación de esa
forma en que vamos a participar, también estamos omitiendo, ¿verdad? Estamos alejándonos de manera que sean otros los que jueguen, y en una democracia representativa o participativa como la nuestra, no tan representativa como más, ¿verdad? Y tampoco a veces tan participativa, efectivamente, digamos, tiene sus problemas. Entonces, como colorario, el asunto es, en la medida en que participemos, en la medida en que lo hagamos de manera consciente, en la medida en que lo hagamos de manera informada, mejor precisamente para la democracia. Esto no sucede además en cuestión de estas elecciones, pero efectivamente podemos empezar a partir de estas elecciones. Muy bien, vamos a hacer aquí una pequeña pausa, pero ya casi regresamos para ver qué tan gobernable es el Estado costarricense. Que lee será un adulto que piensa. Un mensaje de Diario Extra. La verdad, con Vivian Quesada. Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Por Extra TV, el canal del pueblo. Todos los miércoles a las 3 de la tarde, infórmese de lo actual en relación con la medicina natural, porque nuestro cuerpo merece lo mejor. ¿Quiere recibir al periódico de más circulación de Costa Rica, Diario Extra, en la puerta de su casa? Solicítelo al 2547-9300, extensión 109. Le informamos las 24 horas, los 365 días del año. Diario Extra, el periódico de más venta en Costa Rica. Muy bien, continuamos nosotros y realmente aprendiendo, conociendo, instruyéndonos en el tema de la política, porque como lo decimos desde el programa número 1 de Tribuna Política, la idea es que usted pueda analizar su voto, que usted no pueda irse a votar por pasiones ni por colores, sino escuchando y analizando a cada una o a cada uno de los candidatos para que pueda elegir de la forma correcta y que realmente llevemos al poder o a la presidencia o a la Asamblea Legislativa personas que realmente puedan pensar en el pueblo, para y por el pueblo. A ver, que ese es el sueño de los costarricenses realmente. Así es que vamos a ver, estamos hablando de este tema de gobernabilidad, los elementos, de qué lado realmente nosotros estamos cojeando, pero básicamente aquí es, ¿qué tan gobernable? O si realmente el Estado costarricense es gobernable, porque de hace unos añitos atrás, hacia la fecha, nos dicen que somos ingobernables. ¿Somos gobernables o somos ingobernables, señor Rosay Rosales? No existe un dictamen, digamos, absoluto sobre la gobernabilidad o ingobernabilidad. Hay que verlo todo en matices, ¿verdad? Hay niveles distintos de gobernabilidad e ingobernabilidad, Isabel. Eso es importante que la persona oyente lo entienda. No hay una ingobernabilidad absoluta o una gobernabilidad celestial, ¿verdad? Sino que hay problemas de gobernabilidad, hay, como dijimos desde el principio, y hay problemas de gobernanza. Y aquí empiezan no solo los diagnósticos, sino también las soluciones. En el caso del Estado costarricense, a mí me interesa no ofrecer respuestas, porque sería más bien prohibirle al ciudadano que piense y recapacite a partir de sus propios análisis. Vean qué interesante, por ejemplo, cuando hablamos de qué tan gobernable o ingobernable es el Estado en Costa Rica, a mí la primera pregunta que me surge es que estamos hablando del Estado como si fuera una sola unidad.
¿Me explico? Como si solo existiese un Estado costarricense. Eso es lo que nos hacen creer en los periódicos, en algunos, eso es lo que nos hacen creer en las escuelas y es lo que nos hacen creer los políticos y las personas involucradas en la política. Pero yo veo otra cosa, ¿verdad? Yo veo, y aquí van a venir don Manrique Jiménez, va a venir el Estado de la Nación esta semana y finalmente va a venir don Alex Solís diciendo que la solución, no sabemos sobre la base de cuál diagnóstico, sí sabemos, es una visión más elitista por supuesto, o una visión más pluralista que el otro extremo, nos van a decir la solución es la refundación del Estado costarricense, llamemos una Asamblea Nacional Constituyente. Imagínense el nivel de irresponsabilidad de una convocatoria nacional a una Asamblea Nacional Constituyente, cuando lo que estamos diciendo que el problema, desde nuestro punto, por lo menos desde el mío, el problema se origina porque no hay decisiones que se están tomando de manera legítima, transparente, pidiendo y rindiendo cuentas, de manera inclusiva, pluralista. ¿Cómo vamos a ir a una Asamblea Nacional Constituyente? La gente se ha preguntado, ya lo vamos a hablar el viernes, ojalá pueda venir yo con don Alex Solís, nos hemos preguntado quiénes van a ser los constituyentes, cómo van a ser nombrados, si son los mismos partidos políticos que hoy se ven altamente deslegitimados. Entonces, claro, las soluciones son muy fáciles de ofrecer, pero van a depender siempre de la visión que nosotros tengamos del Estado. Isabel, empiecen a entender, costarricenses, que aquí no hay un Estado. Hay un Estado que sirve para el comercio, que sirve para la banca, que sirve para las finanzas, que lo podemos ver en Procomer, que lo podemos ver en el Ministerio de Hacienda, y hay otro Estado que es el que yo llamo el de la repela. El de la salud, el de la cultura, el de la educación, de la agricultura, que es el que dicen algunas visiones elitistas, el de la cultura, etcétera, el del deporte, el de la juventud, ¿verdad? El de la mujer, que algunos van a decir, algunos políticos, ese es el problema, vean el montón de temas y el montón de gente que hay que atender, dediquémonos nada más a los negocios. Porque este país es improductivo, o este país es poco competitivo, o este país no realiza obra pública. Entonces nótese que los diagnósticos y las soluciones que ofrecemos ante esos diagnósticos van a ser diferentes, dependiendo, otra vez, ciudadanos, hagan un test, hagamos ese ejercicio, midamos a las personas candidatas por lo que hablan y ubiquémoslas si son más pluralistas en su visión sobre la gobernabilidad democrática, o si son más elitistas o más clasistas en su visión sobre la gobernabilidad democrática. Ese sería un buen ejercicio para medir a los candidatos, por ejemplo, ahora y sus propuestas. Y aprovechando eso. Sí, a ver. No solamente no hay un Estado, vamos a ver, incluso no se puede hablar de la gobernabilidad en términos absolutos o en términos, sí, ¿verdad? Decir que Costa Rica es ingobernable es tan falso como decir que Costa Rica es gobernable, ¿verdad? Hay gradualidades. Perfecto. ¿Cómo se mide? Es muy complejo. ¿Por qué? Porque primero no tenemos un Estado. Tenemos un Estado, digamos, que está compuesto por varias, empezando porque son 3 poderes del Estado. Entonces uno podría decir, bueno, la Asamblea Legislativa es menos o más gobernable que el propio Poder Ejecutivo. Bueno, es que el propio Poder Ejecutivo ha demostrado, no en esta administración, sino hacia atrás, que es contradictorio, ¿verdad? O contrario, por lo menos, para ser más preciso, ¿verdad? Incluso con la propia Corte Suprema de Justicia. Los intereses que tiene el Poder Judicial no son necesariamente los mismos que tiene la Asamblea Legislativa, nombrada por esto, ¿verdad? Y no tampoco son los mismos que tiene el Poder Ejecutivo. Y además caemos en la falacia de creer que a quien nombremos en la presidencia de la República es una suerte de mesías que llega a cambiarlo todo y que llega a volver todo posible para ciertos sectores, incluso para los propios, a los que defiende, que ahí tampoco es posible que lo haga todo para los sectores que defiende. Y entonces aquí caemos en esa falacia de que entonces vamos a ver aquí desfilar a gente que dice, yo puedo llegar a resolverlo todo. Voy a resolver el tema de la caja con menos filas. Bueno, y entonces uno dice, bueno, ok, perfecto. ¿Cómo? Porque eso pasa por un tema de gobernabilidad, cuando tenga que ir a hablar con sindicatos, cuando tenga que ir a ver con sector privado que está muy interesado que sigan habiendo filas. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces no nos cuente la mitad de la historia o no nos cuente partes de la historia. Ojalá que cada vez vaya menos la caja costarricense. Entonces vienen otros que dicen, vamos a arreglar la infraestructura. Bueno, vaya negocio con sector privado, que es el principal interesado en que el Estado no funcione en infraestructura. Transportes. ¿Verdad? Transportes, por ejemplo. Hoy que lo estamos sufriendo, ¿verdad? ¿Verdad? Que piden cosas que incluso son transfronterizas, que ni siquiera el Estado costarricense tiene la posibilidad, digamos, de decidir sobre ese tema. Pero nuevamente, entonces, en campaña vamos a ver mesías. Sí. Y cuando llegan al gobierno son impotentes. ¿Por qué? Porque entonces dicen que no es gobernable. Pero entonces no hicieron el diagnóstico de previo antes de llegar. Entonces, claro, ¿verdad? Tenemos 2 tipos de candidato. Uno
que efectivamente conoce el tema y demuestra sus debilidades, y otros que dicen vamos a llegar con todas las soluciones y una vez que yo llegue este país va a ser no gobernable, este país va a ser probablemente parecido, no sé, a Nueva Zelanda o a Suecia, una cosa así. Entonces también hay que tener eso muy claro de cuáles son el tipo de soluciones que se proponen, porque más o menos las expectativas que se creen son más o menos las expectativas en las que nos va a fallar cuando llegue el gobierno. Ustedes han utilizado dos palabras que prácticamente, o dos términos que llaman la atención, porque los hemos escuchado en los últimos años con una regularidad excesiva, que es rendición de cuentas y transparencia. ¿Qué tan popular y qué tan políticamente correcto son esas dos frases que nos las ofrecen todos los días y muy seguido, pero que a la hora de la hora decimos, ¿dónde están? ¿Qué tan correcto es ese ofrecimiento cuando después o no sabemos cómo canalizar o entre menos se sepa mejor? Transparencia, petición y rendición de cuentas son valores, o digamos así, también aspiraciones democráticas, pero no son realidades en este país, y hay que decirlo con claridad, o por lo menos no son predominantes. Se ha ido caminando poco a poco, sobre todo en las instituciones públicas, avanzando hacia modelos de mayor petición y rendición de cuentas, ¿verdad? Y transparencia. Pero vivimos una sociedad, y aquí hay que decirlo como un trabajo y un reto que tenemos que asumir todas y todos los costarricenses, somos una sociedad que más bien se ha caracterizado por su opacidad, somos opacos. Y en la medida en que más opacos, más velados y más ocultos estemos, así nos hemos criado desde hace siglos como sociedad, creemos que es mejor, Isabel. Y revertir esa cultura de la hipocresía, perdónenme utilizar una palabra tan fuerte, ¿verdad? O de la oscuridad, es también un criterio político que favorece a algunos. Isabel, ¿cómo le vamos a pedir nosotros a nuestros gobernantes que sean transparentes cuando nosotros como ciudadanos no lo somos? Desde nuestra propia intimidad o desde nuestro propio hogar no lo somos. Nos da miedo negociar, nos da miedo decir desde qué posiciones hablamos. Isabel, preguntémonos, yo no tengo ningún empacho, lo declaro hoy. ¿Qué es? ¿Lunes qué? 27. Lo declaro hoy. Yo siempre voy a hablar desde la posición de un demócrata pluralista. Entiéndanme. Y por eso mis posiciones van a ser siempre pretenderán ser más o menos congruentes con esa visión pluralista. Para mí, en la fórmula democrática, más es mejor. Pero hay otros que piensan que más bien menos es mejor, y eso es lo que nosotros conocemos como las demócratas elitistas o clasistas, que piensan que todo se puede resolver mediante decisiones inconsultas y poco transparentes. Y les dejo una tarea pendiente: exijámosle a todo el que venga a esta mesa, empezando por nosotros mismos, que hagan una declaración como la que acabo yo de hacer. ¿Desde qué posición le estamos hablando a la ciudadanía? No somos ángeles, no somos seres extraordinarios bajo ningún punto de vista. Siempre vamos a hablar con base en nuestras preferencias, con base a nuestros prejuicios o con base a nuestros conocimientos siempre limitados. Exijámosle y exijámonos nosotros mismos desde dónde vamos a hablar siempre. Exijámosle a los medios de comunicación. Aquí los medios de comunicación les da pánico decir que son o sapricistas o liguistas. Y todo el mundo sabe quiénes son los sapricistas y liguistas. Aquí les da miedo decir si son liberacionistas de la unidad o si son medios comunistas o si son absolutamente neoliberales. Y no lo dicen, y todos sabemos a quién responde o a qué intereses predominantes responde La Nación o Telenoticias o todos los medios de comunicación. Sabemos claramente que no son seres, como dijimos, mucho menos los políticos, pero tampoco los de este otro lado, la ciudadanía. Somos seres absolutamente ajenos a preferencias y valores e intereses. Igual sucede en la democracia. O estamos en una visión pluralista o estamos en una visión elitista. Conciliar las dos, de eso se trata el juego, de eso se trata el diálogo nacional. Yo puedo convencerme poco a poco de algunos argumentos de una visión elitista, ¿por qué no? Pero primero exijo que me escuchen, y primero exijo también que respeten mis posiciones y que lleguemos a un acuerdo negociado. Perdón, acabo de decir la palabra o la mala palabra que mencionaba Gustavo. Negociación en lo público es malo y en lo privado pareciera ser bueno, lamentablemente. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque efectivamente lo que nos caracteriza
Lo que está a la base de todo esto son los intereses, Isabel. Entonces, como usted bien decía, cuando llega uno con la promesa, como político, cuando llegan los políticos y hacen la promesa de que están por los intereses nacionales, darse cuenta de que efectivamente no es así, es a la base de su credibilidad, a la base de su legitimidad, a la base de la gobernabilidad que podría obtener una vez que esté en el gobierno, la primera contradicción. Entonces, exijámosle a los políticos, pero exijámonos también nosotros como ciudadanía, clarificar nuestras intenciones. ¿Por qué? Porque si el político, y digo desde inicio, porque desde la deuda política que hablábamos aquí, ¿verdad? Desde ahí, o desde su posición con la deuda política, o desde su posición con respecto al financiamiento privado, empieza uno a darse cuenta a qué tipo de intereses responde. Si llega un candidato y me dice, voy a invertir 1 millón de colones en la campaña, y me dice, y estos son los fondos, aquí los tomé de aquí, y empieza a decir cómo los gasta y los pone en una página web y todos podemos ver, hacer la trazabilidad del dinero y decir, ah, mira qué interesante, sí, le llegó por la vía de salario, o le llegó por la vía de intereses, o le llegó por lo que fuera. Sí. Empezamos haciendo bien el trabajo. Porque si tenemos trazabilidad del dinero, por aquí el doctor Rosales nos decía la vez pasada, busquen el origen del dinero y sabrán precisamente a quienes responden políticamente. Porque finalmente se trata de eso. Hay quienes llegan al poder como un negocio, ¿verdad? Entonces, eso empieza siendo desde la precandidatura. Desde la precandidatura, no desde la candidatura, desde la precandidatura, cuando la persona somete su nombre a intenciones de ocupar cargos públicos, deberíamos saber como ciudadanos en el proceso de transparencia cuál ha sido efectivamente ese dinero, de dónde proviene, porque más o menos eso nos daría ciertas pistas. Que está casado con los sindicatos, ¿qué importa? Lo que pasa es que lo diga. Que está casado con el sector privado, no importa, pero lo que importa es que lo diga. Que está casado con las grandes transnacionales, no importa, pero que lo diga, porque entonces en esa transparencia sabemos a qué santo nos atenemos. Lo que no se vale es sentarse a la mesa y decir entonces que estoy a favor del beneficio de todo el país. O lo más fácil, señalar al otro, sin verse uno mismo. ¿No? Que eso también es parte de un problema de cultura política. Tenemos que aprender a ser autocríticos, a reconocer que no siempre tenemos la razón, que no siempre podemos hacer mesa gallega y que siempre vamos a necesitar de la otra persona. Y eso es, como sociedad democrática, lo primero que se nos debería enseñar: la necesidad de la inclusión del otro, la necesidad de incluir la diferencia y la necesidad de dialogar. Ustedes van a decir, claro, desde una posición pluralista, la Asamblea Nacional Constituyente no sería congruente con esa visión. Sí, pero eso ya lo vamos a hablar más avanzado esta semana. Lo cierto es que en las condiciones actuales, conforme hemos dicho que está hoy la sociedad, el Estado y las instituciones y la sociedad civil, vean que hemos llegado hasta ese punto, la ciudadanía en general, lo primero que se impone, a mi juicio, y lo expongo como hipótesis para que se pueda seguir discutiendo, lo primero que se impone en serio es un diálogo social inclusivo. Sin eso, cualquier decisión, por más santo, bueno o superhéroe que quiera llegar a el gobierno, no lo va a poder resolver nunca. ¿Con qué concluye usted, don Gustavo? ¿Con qué concluyo? Con que esto también empieza desde el punto de vista de la ciudadanía propiamente dicha. Exigimos a los políticos aquello que no estamos dispuestos a dar nosotros mismos. Entonces le exigimos a los políticos que no sean corruptos, pero estamos dispuestos a ver qué familiar de nosotros trabaja en la caja para que nos haga la cachetadita de meternos en una fila donde no corresponde. O estamos dispuestos a pagarle chorizo al tráfico, ¿verdad? Para que no nos haga una multa, y decimos que el político sí tiene que pagar. De nuevo, una frase que dijo el doctor Rosales aquí hace un tiempo: los políticos no vienen de otro planeta, vienen de la sociedad que los produce, y probablemente lo que no nos gusta de nuestros políticos es que nos vemos al espejo. Señores, para mañana martes, cordialmente invitados, a partir de las 7 de la mañana estaremos analizando el tema de cómo está diseñado el aparato público del Estado costarricense en la actualidad, entre otros detallitos. Así es que no se pierda Tribuna Política. Si usted hoy ingresó o puso su televisor antes, después de que habíamos iniciado, puede seguirlo a través de la página del Facebook de Extra TV Canal 42, o a las 11 de la noche estará la repetición de este programa. Señores, muchísimas gracias a ustedes en sus hogares. Mil gracias, que la pasen muy bien.
Los ticos somos como somos. Gente sencilla y breteadora, pero sobre todo humilde. Somos a nuestra manera felices, y de ahí que nos tilden con toda justicia de pura vida. Tenemos mucho por lo que sentirnos orgullosos, y también tenemos nuestro diario. Diario Extra, el diario preferido por los ticos que saben lo que es ser tico. Diario Extra, hablamos tico. Hoy entendemos la sexualidad como un asunto de familia. Hoy entendemos la sexualidad como una expectativa de unión para las parejas. Hoy queremos que reine el amor en cada lecho marital, que no se busque afuera lo que tiene que florecer en casa. Hoy queremos que el amor reine en todos los rincones. Yo soy el doctor Mauro Fernández y le invito a usted y a su familia para que nos acompañe todos los lunes a las 7 de la noche acá en Extra TV.